Hello students, how are you? I am fine. I will try to speak slowly so as to not crack my voice again. I have been drinking a lot of lemon water for 5 days and I can speak again. Nice to meet you. Okay. De acuerdo. Primero me gustaría que fuerais otra vez a la página 103 de vuestro libro, que debería ser la segunda parte de la 7C, para que podamos corregir los ejercicios que se os mandaron, que si no recuerdo mal, pues fueron el listening y la pronunciación, el vocabulario, ¿de acuerdo? Vamos, os voy a dar las correcciones y luego seguimos. Para el próximo lunes me gustaría que prepararais el communication, what are the rules, de forma que podáis hacerlo en conversación. Incluso lo podéis, si os da tiempo a ver esto con tiempo, lo podéis hacer hoy miércoles. Bueno, yo lo estoy grabando en martes, lo haríamos el miércoles 6 de mayo. Okay, so we will see it later. Now let's correct the listening. Vamos a corregir el listening. Now, these questions, I think it's a good idea to do them together like a monologue. Estas preguntas, el número C, me gustaría que me lo mandarais tipo monólogo. How well do you think you could do Max's four tests in English? What do you have to say? ¿Cómo de bien, cómo de bien crees que podrías hacer tú los 4 tests que hizo Max? What do you have to say to order a drink and a sandwich and ask the price? O sea, ¿qué tienes que decir? What do you have to say para pedir una bebida y un sándwich y preguntar por el precio? What do you have to say to ask somebody in the street for directions? E.g. to the nearest chemists. Por ejemplo, para la farmacia más cercana. What do you have to say to tell a taxi driver where you want to go? ¿Qué tienes que decir para decirle a un taxista dónde quieres ir? What do you have to say to leave a voicemail message that you have called and would like the person to call you back? ¿Qué tienes que decir para dejar un mensaje de voz? Leave, a voicemail message, un mensaje en el buzón de voz, literalmente, de que has llamado, you have called, has llamado, and would like, y te gustaría, the person to call you back, que la persona te llame de vuelta. Recordemos que usamos el back puesto a cualquier verbo para hacer algo otra vez o de vuelta. I will call you back, te llamaré de vuelta, tú me has llamado primero. I go to a place, voy a un sitio, y cuando vuelvo, I come back. O he ido a un sitio y voy a volver al mismo sitio, entonces ya no vuelvo. Entonces, I went to Japan last year and next year I am going to go back. O sea, voy a ir otra vez. Ok, that's easy to remember. Y luego vamos a ver si podemos comprobar lo que es exacto, las respuestas. The easiest test was ordering the beer and sandwich. The most difficult was getting a taxi. Give me a second. Según esto, el test más fácil fue pedir la cerveza y el sándwich, lógicamente, y el más difícil fue conseguir el taxi. Let's see. These are the answers to exercise for B. And notice this. Atención a esto. En las respuestas de cómo se piden las cosas,
pone possible answers, posibles respuestas, porque obviamente para pedir un sándwich o una cerveza o para hacer muchas cosas en cualquier idioma hay más de una forma correcta de hacerlo, se pueden hacer de muchas. Can I have a coffee and a cheese sandwich, please? How much is that? Could I have a coffee? Pues puedo tomarme un café o podría, es más educado el could siempre. Pero normalmente esto lo pedimos ya en B1. Excuse me, where is the nearest chemist? Disculpe, ¿dónde está la farmacia más cercana? Could you take me to la puerta de Atocha, la puerta de Alcalá, whatever? Please. Hi, it's Anna. Could you please call me back? My number is... Hola, soy Ana. ¿Me puedes llamar? O sea, ¿me puedes devolver la llamada? Sería en este caso. My number is whatever. Ok. Además de estas correcciones, me gustaría, si es posible, que hicierais lo de siempre, lo que siempre os pido después de un listening, que es ir a la transcripción y escuchar el texto al mismo tiempo que leéis la transcripción, a poder ser un par de veces. Como siempre, es una forma estupenda de aprender a asociar la pronunciación del nivel con el escrito. ¿De acuerdo? The rest of the exercise, el resto de ejercicio que tenéis que hacer, si no recuerdo mal, eran los de pronunciación. Estos son ejercicios de preposiciones que, si no os han salido bien, no os preocupéis, ¿de acuerdo? En cuanto a las preposiciones, pues cada expresión y cada adjetivo va con una preposición y cada verbo va con una preposición. Y a veces coincide con el español y a veces no. En español yo me caso con alguien. En inglés yo me caso a alguien. I marry someone. Y luego si estoy casado, I am married to someone. I'm married to Peter or whatever. Entonces no coinciden. Por lo tanto, en español eres bueno en algo. En inglés, you are good at something. O eres malo en algo. You are bad at something. Entonces, a este respecto es una cuestión de práctica, de leer mucho, de escuchar mucho y si queréis de hacer más ejercicios de preposiciones del que le interese. Pero básicamente se van aprendiendo y se van practicando sobre la marcha y incluso profesores de C2 con nivel C2 de Cambridge que llevan más de 25 años aprendiendo el idioma, de vez en cuando tienen que buscar una preposición en el diccionario, ¿de acuerdo? Entonces, a ese respecto, no sabéis mucho, ¿de acuerdo? Luego, una vez que esté corregido, por favor, hacer un par de veces el listen and check. Escuchad al mismo tiempo que leéis, porque de nuevo se aprende mucho de esto. Let's do it now. 7.16 Languages 1. Do you think you're good at learning languages? 2. Is there anything about learning English that you're bad at? 3. Do you think listening to pop music is good for your English? 4. Are you afraid of going to places where you don't speak the language? 5. What English-speaking countries are you most interested in? Tourism. 6. Which towns or cities in your country are full of tourists in the summer? 7. What tourist attractions is your country famous for? 8. Are people in your country usually nice to tourists? 9. Do you get angry with tourists who don't try to speak your language? 10. Are people in the capital city very different from people in the rest of the country? Ok. Look at this. Mirad esto. A veces no les cabe entero en el hueco la palabra, pero si aprietas aquí, se ve entero que es from. Si alguna vez pasa eso, que veis que faltan palabras en una corrección, es porque pues, no ha cabido la letra o no ha cabido la palabra completa o la frase completa en la corrección del libro y me preguntáis y yo os la mando, ¿de acuerdo? Now, let's go for letter C. Listen to questions 1 and 2 and 3 and 7 again, in which questions are at and for stressed, acentuadas, and unstressed, sin acentuar. Esto es una cosa un poco complicada, es lo que se llama el acento de la frase. Normalmente las palabras tienen acento,
cavernícola no es cavernícola ni cavernícola, es cavernícola. Eso es el acento de palabra. Y luego está el acento de la frase, porque las oraciones tienen acentos. No es lo mismo decirle, ¿se lo has dicho a Pablo? Que decirle, ¿se lo has dicho a Pablo? Si yo te digo, ¿se lo has contado a Pablo? Me preocupa que lo hayas contado, pero si digo, ¿se lo has contado a Pablo? A mí me preocupa que sea Pablo, precisamente a la persona a la que se lo has contado. ¿Me explico? Esto se llama el acento oracional. Entonces, aunque técnicamente todas las palabras tienen acento, algunas dentro de la oración pues no se pronuncian. Normalmente los verbos auxiliares, no se pronuncian, pero se pronuncian sin acento. Vas más rápido y realmente a esa palabra no se le da mucha fuerza. Entonces, pregunta, ¿en qué preguntas las preposiciones at y for se acentúan en la frase completa y no se acentúan? Yo tengo mis ideas. Si analizamos las frases 1 y 2, do you think you're good at learning languages? Is there anything about learning English that you're bad at? Me podría equivocar en esto, pero creo que no. Good at learning languages. Good at es una preposición que va con good, pero si no la oyes muy bien, se entiende perfectamente la frase. Pero en este caso, el at, cuando la preposición va al final de la oración, es la base de la pregunta. Igual que en español preguntamos, ¿a qué estás esperando? ¿A qué? Y es importante y lo decimos primero. Ellos dicen, what are you waiting for? What are you thinking about? Y cuando la preposición va al final, como está definiendo qué estás preguntando, entonces hay que darle más fuerza en la oración. Let's listen to it now, ¿ok? 7.17. Oops. 1. Do you think you're good at learning languages? Okay. Sorry, I used something weird with the camera. 7.17. 1. Do you think you're good at learning languages? Okay. 2. Is there anything about learning English that you're bad at? 3. Do you think listening to pop music is good for your English? 7. What tourist attractions is your country famous for? Ok, siento que haya dado tantas vueltas la cámara, pero básicamente, si prestáis atención, y me gustaría que cuando acabe el vídeo le deis otra vez al play para leer las frases con atención y notar la diferencia, cuando la preposición va al final de la oración, es la base de la pregunta. Te está especificando cuál es la pregunta. Where did you go to? ¿A dónde fuiste? Entonces, es importante y básicamente se le da más fuerza a la hora de pronunciar, ¿de acuerdo? Ok. Después, entonces, nos quedamos en que ahora, si estuviéramos en clase, podríamos practicar estos ejercicios, que es lo que me gustaría. Lo ideal sería que pudiéramos hacer tanto el de ask and answer all the questions in A with a partner, haciéndonos las preguntas los compañeros los unos a los otros, y el C. Y luego además, entonces lo ideal será que para cuando podáis, tanto el miércoles 6 como el lunes de la semana que viene, que sería, el lunes 11, según os venga mejor, preparéis con algún compañero esta serie de preguntas y respuestas, la del 4C en el listening y la de la pronunciation D, que os lo voy a mandar escrito a la hoja al grupo de Remind para que lo veáis exactamente qué es lo que quiero preguntar o responder. Y pues que practiquéis las preguntas y respuestas. Y luego ya para el miércoles, lo ideal sería practicar Communication, what are the rules? Para practicar el have to y el must. Creo que los vamos a preparar estos tres de forma de hablar, porque quiero también que practiquéis el have to y el must, tanto para el miércoles 6 como para el lunes 11. Lo que no se pueda un día a otro, los que podáis apuntaros a la hoja de Excel de siempre
de conectarse a la hora de clase. Os apuntáis y nos conectamos en la hora de clase, y los que no podáis, pues lo grabáis con un compañero y me lo enviáis. Me sirve como podáis hacerlo. De todas formas, para que quede más claro, lo voy a escribir y lo voy a enviar en la hoja de Remind para que quede claro qué son los ejercicios que hay que hacer. Y si queréis, además, ponemos ya estos como ponemos, por ejemplo, el Communication, como la primera tarea de las 2 que hay que hacer en el trimestre, aunque hay muchos que tenéis ya hechas varias. Okay, this is all right now, and I will send you the next video as soon as I finish this one. See you later!